Gracias, Señor. Tú eres bueno. En el nombre del Señor Jesús, hoy damos inicio. Capítulo 11 del libro de Levítico. Nos toca hoy el capítulo 11 del libro de Levítico. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. El título de este capítulo dice: animales limpios e inmundos. Sigo con el versículo 3. De entre todos los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña no comeréis. Esto, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni toquéis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. 12. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamar, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas adelante de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agat según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas,
Tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestiduras y será inmundo hasta la noche. Y tendréis por inmundos, y los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro, dentro de lo cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bestia que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán. Son inmundos y por inmundos los tendréis. Con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Gloria a Dios, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Bendito eres. Aquí, la última, como dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces aquí estamos
en el capítulo 11 del libro de Levítico. Y aquí nos muestra una serie de listas de los animales que se podían comer y de los animales que no se podían comer. Porque los que se podían comer estaban limpios, no contaminaban, pero los animales que no se podían comer eran porque estaban inmundos y traía contaminación, podía entrar contaminación, entraba, mejor dicho, contaminación en la persona que se lo comía. Entonces aquí estamos viendo que esto sucedía en el Antiguo Testamento. Habían animales limpios y animales inmundos. Y vemos que los israelitas cumplían con esto. Ellos no podían comerse los animales inmundos porque se contaminaban. Ellos llevaban una dieta estricta. Una dieta estricta. Miren si la dieta no es tan estricta, que cuando ellos estaban en el desierto, Dios mismo fue quien los alimentó. Les dio la carne, el maná, Dios mismo. Entonces ellos tenían que cumplir con esto porque si no, se contaminaban. Y aparte de eso, pues estaban desobedeciendo a Dios. Porque cuando uno quebranta un versículo, un mandamiento, uno está desobedeciendo al Señor, a Dios. No está siendo obediente. Y el que ama a Dios, obedece su palabra. Si de verdad uno ama al Señor, uno va a hacer lo que la palabra de Dios dice. Es lo que diga la palabra. Uno obedece, se somete a ella por amor a Dios. Porque su palabra es Dios mismo. Entonces aquí vemos cómo aquí, en el Antiguo Testamento, ellos tenían sus animales que estaban limpios, que podían comer libremente, y los animales que estaban inmundos y que no podían ni tocar y morían. Aparte que no se lo podían comer porque ellos se contaminaban, ni siquiera podían tocar los cadáveres. Porque si tocaban el cadáver, como ya leímos, se contaminaban. Y no tan solo eso, sino que de repente yo no lo toqué, pero de repente una punta del vestido, de mi vestido, de la falda, tocaba el cadáver, ya había contaminación. Fíjense, si algo que era de mi pertenencia tocaba un cadáver sin querer, ya eso se contaminaba. Y decía hasta las tazas de barro. Si era tocado algo por un cadáver de los animales inmundos, había que destruir esa taza de barro. Fíjense cómo era, wow. O sea que todo, cualquier cosa que tocaba ese animal inmundo o el cadáver, se contaminaba. Cuando ya está, el cadáver, cuando ya el animal estuviera muerto. Y contaminaba cualquier cosa, tocando cualquier cosa sin querer, ya había una contaminación allí. Hasta por el agua. Fíjese hasta dónde llegaba esto. Pero ahora vamos a ver qué nos dice ahora en el Nuevo Testamento, que nos habla de la comida, de lo limpio, de lo inmundo, o qué se debe comer, qué no debo comer, y todavía debo regirme por estas listas de que se dieron en el Antiguo Testamento con respecto a los animales limpios e inmundos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Veamos a eso. Vamos a leer el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículo 15. Dice: no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Volvamos a leerlo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Allí se está refiriendo a los alimentos, a la comida. Nada hay fuera del hombre. O sea que ningún tipo de comida
ninguno, en general, el 100%. No hay fuera del hombre que entre a él, o sea, que se lo coma, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que puede salir del hombre? Fíjense lo que el Señor nos está enseñando aquí. Que nada de lo que entra por nuestra boca, lo que consumamos para comer, nada, aquí dice nada. Nada. Cuando es nada, es nada. No estos alimentos, aquí estamos nombrando, bueno, cuando comemos algunos alimentos, cuando comemos esto, aquello, no. Está diciendo, utilizando la palabra nada, o sea, nada. Nada hay fuera del hombre. O sea, de todo lo que vemos que es para consumo de nosotros, de lo que Dios creó en Génesis. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. O sea, que no hay contaminación por lo que nosotros comamos. Pero, dice aquí, lo que sí contamina es lo que sale de nuestra boca. ¿Y qué sale de nuestra boca, mis amados hermanos? La mentira, el engaño, la calumnia, el vocabulario vulgar, palabras de doble sentido, la gritería, todo porque todo lo que sale del corazón, todo eso viene del corazón. Y todo lo que sale de nuestra boca, eso es lo que contamina. Pero ya no contamina lo que entra. Vamos a ver otro ejemplo. En el libro de Hechos, en Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 15. Vemos un caso con Pedro y Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Fíjense, Pedro no quería comer, ¿por qué? Porque esos animales cuadrúpedos de 4 patas terrestres y reptiles y aves del cielo que están en la lista, ¿sí?, que uno no podía comer, que no se podía comer. Fíjense cómo él dice, Dios le mandó, mata y come. ¿Y que le dijo? No, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. O sea que él nunca había comido ningún animal inmundo que no estaba permitido por Dios en la ley. Él nunca había comido nada de eso. O sea que había cumplido con la ley. Él nunca había comido. Pero ¿qué le respondió el Señor? Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió. Entonces aquí vemos que lo que antes no se podía comer, vemos que Dios lo limpió. Dios lo limpió. Entonces, ¿de qué manera o cómo fue que Dios limpió los alimentos? O mejor dicho, los animales que no se podían comer antes en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera Dios los limpió? Vamos a leer. En el Evangelio según Mateo, capítulo 14, 19. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Vamos a leer de una vez Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse y se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En el Antiguo Testamento, la gente podía orar y se podía orar. Pero recuerden que en el Nuevo Testamento, dice la palabra que todo lo que hagamos con hechos o con palabras, que sea todo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que se haga con hechos o con palabras. Anteriormente todavía no había venido, no había llegado la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Y anteriormente la gente oraba, claro que sí, le clamaba a Dios, pero todavía no había venido la redención. Y ellos tenían que cohibirse de comer todos esos animales, porque se contaminaban, ni tocarlos. Y cualquier cosa que tocaba el animal muerto, que era inmundo, también se contaminaba. Entonces ellos tenían que seguir eso. Tenían que obedecer y someterse a los mandamientos de Dios. Pero ¿qué sucedió después que nuestro Señor Jesucristo dio su vida? Murió y resucitó. Las cosas cambiaron. Como dice aquí, ¿va? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Si se toma, está hablando de comida. Está hablando de alimentos. Dios creó es bueno. Y así lo dice también en Génesis. Dios vio todo lo que había creado y era bueno. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Sí, se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, por la oración es santificado. Fíjense. ¿Qué quiere decir? Que a través
A través de la oración se santifica los alimentos. Sin importar lo que usted esté comiendo. Por la palabra. La palabra de Dios santifica esos alimentos, o sea, a través de la oración. Uno ora y a través de esa palabra, de la palabra, se santifican los alimentos. Y como dijo Dios, todo lo que Dios creó fue bueno. Y como le dijo a Pedro, no llames inmundo ni común a lo que él hizo. Porque todos los animales fueron creados por Dios y fueron santificados por él. Y se santifican a través de qué? De la oración. Por la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea que uno tiene allí una comida, de repente es un animal que en el Antiguo Testamento estaba prohibido. Padre, gracias, Señor. Te doy gracias por todos estos alimentos. Te pido que tú los santifiques, Señor. Provéele al que no tiene nada que almorzar hoy, Padre amado. Que tu misericordia y tu provisión les alcance. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento todavía no había redención. No podían hacer nada porque todavía el Señor Jesús no había dado su vida. Pero después que el Señor Jesucristo dio su vida, resucitó, e hizo todo, se entregó por nosotros. Ahora lo podemos hacer, se santifica de la oración, de orar por los alimentos, de dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios y orar por esos alimentos. El Señor los santifica a través de la oración. Entonces podemos comer todo, porque todo es bueno. Dios todo lo que hizo fue bueno. Bueno, ahora hay alimentos que tienen mucha grasa y hacen mucho daño. Y por salud, por cuidarse uno, no los come uno, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Porque si hay alimentos que son pura grasa. Y claro, uno los evita por salud. Pero la parte de lo que es de contaminación, del mundo, como le llaman aquí, ya todo eso se santifica a través de la oración. Como lo dice aquí en 1 Timoteo 4, del 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificado. Tenemos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. O sea que nosotros vemos al Señor Jesucristo siempre orando por los alimentos. Siempre orando por los alimentos. Hay que orar por los alimentos, dando gracias por los alimentos, pidiéndole a Dios que los santifique. Y recuerden que todo se hace con fe. Todo lo que se hace sin fe es pecado. Uno ora por los alimentos y tenemos que creer por fe, que ya eso está bendecido por Dios y santificado. Y no se los come, no dudando. Porque dudando ya eso es pecado, ya eso ya. Uno tiene que todo con fe. Ya se logró, ya Dios lo santificó. Ya tengo que creerlo ya. Entonces aquí vemos como nosotros no tenemos que seguir con eso, como si estuviéramos en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Dejando de comer este animal, el otro animal, que no podemos comer esto, no. Porque ya vimos que ya en el Nuevo Testamento ya las cosas cambiaron. Por medio de la oración, con la acción de gracias, pidiendo a Dios que santifique los alimentos, ya eso se santifica por la oración. Y en el Antiguo Testamento no se podía hacer eso. No se podía orar en el nombre del Señor Jesús porque todavía no había venido el Señor Jesús, no había muerto en la cruz del Calvario, no había resucitado, no había todavía la redención. Están viendo como
cómo las cosas cambiaron a través de nuestro Señor Jesucristo. Aún ahora con los alimentos también. Así que cuando usted le diga, mire, en la Biblia está, usted no puede comer esto y aquello, ya usted sabe cómo explicarle y buscarle los versículos bíblicos. Todo lo que Dios creó fue bueno y yo lo creo. Y Dios lo santificó, como le dijo a Pedro. No llames común a lo que yo he santificado. Dios santificó. Nos santificó a los animales y nos limpió a nosotros, nos redimió de toda maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de la miseria, pobreza, de todo. Dios es maravilloso, el Señor Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, llevó todos nuestros pecados, cargó con todos nuestros pecados y aún santificó los alimentos todos. Lo que antes no se podía comer, ahora lo podemos comer confiada de que a través de la oración el Señor santifica todo lo que está en el plato o todo lo que está en la mesa cuando uno ora por todos los alimentos que uno va a comer. A través de la oración, todo lo que está en esa mesa se santifica en el nombre del Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos, de palabra o de hechos, todo tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa, Padre amado, por habernos redimido, aún por haber santificado, Señor, los alimentos. Gracias, Señor, mi Rey, mi Dios, por tu misericordia. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Señor. Sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.